Hola, muy buenas tardes. En el siguiente video comentaremos la investigación realizada para el curso de lenguajes para aplicaciones comerciales sobre el tema de tecnología ASP.NET Core Angular y sus componentes. Los integrantes son Noelia Barbosa Salazar, Fabiana Cerdas Fallas, Enely Ramírez Barrantes y mi persona, Fabiola Peraza Figueroa. Para iniciar, delimitaremos los objetivos de la investigación, hablando más que todo en el objetivo general, que va a ser investigar acerca de la estructura y los componentes que hacen que forme parte de la tecnología ASP.NET Core. Y más que todo, los objetivos específicos planteamos tres: explicar acerca de los componentes y la estructura de lo que es el ASP.NET Core, describir los componentes y la estructura de Angular, y la última sería como exponer cómo funcionan ambas tecnologías en conjunto para lo que es el desarrollo de aplicaciones. Hablando más sobre lo que es ASP.NET Core, actualmente es una de las herramientas más utilizadas en el desarrollo de aplicaciones web. Corresponde a un framework de código abierto. Esto da herramientas para el desarrollo de aplicaciones multiplataforma. Esto quiere decir que las aplicaciones pueden ser ejecutadas tanto en sistemas operativos Windows, Linux o Mac, y su lenguaje de aplicación es muy variado. Va enfocado más que todo lo que es HTML, CSS, JavaScript, C Sharp, pero cubre bastantes lenguajes de aplicación. Un proyecto ASP.NET Core inicia con plantillas que actualmente actúan más en lo que es el backend del API o en proyectos CLI, que son los Command Line Interface de Angular, para proporcionar un punto de inicio conveniente en los que son las aplicaciones de la ASP.NET Core. Estos componentes, más que todo, proporcionan las que son las interfaces de usuario para que se desenvuelven bien junto a lo que es la interfaz del cliente. Y refiriéndose un poco más a lo que es Angular, este corresponde a lo que es un framework que desarrolla para JavaScript creado por Google para crear un single de aplicaciones también se conoce como SPA. Es decir, que estas aplicaciones son únicas y es una herramienta que se encuentra con lo que es el TypeScript, que TypeScript es la definición de clases, propiedades, componentes, métodos y garantiza más que todo lo que es una creación de código más limpio. Ok, para crear un proyecto, primero se puede iniciar desde lo que es por líneas de comandos, que en este caso tenemos un ejemplo que se inicia con el .NET New Angular y en la parte de abajo se especifica cómo quiere que se llame el proyecto. En este caso, bueno, en este ejemplo sería My New App. Y también se crea en un directorio vacío y ahí se inicia el proyecto. Una vez ejecutados estos comandos, bueno, ya tenemos un nuevo proyecto. Se crea un SI project, que es el archivo ejecutable de la aplicación. Cuando uno lo ejecuta por primera vez, este hace lo que es una restauración de dependencias del NSPI, por lo cual su primera ejecución suele ser un poco más tardada cuando nos referimos a ejecuciones siguientes que vayamos a hacer en el proyecto. Refiriéndonos a lo que son aspectos a tomar en cuenta cuando vamos a trabajar en una aplicación ASP.NET Core y en una aplicación Angular, bueno, podemos mencionar que en ASP.NET Core es una aplicación con funcionalidad parecida a un proyecto web de API, pero no quiere decir que sea exactamente iguales. Al ejecutar una aplicación desde la consola, ya vimos que se puede utilizar el comando .NET Run y para crearlo sería el .NET New. La configuración de canalización de ASP.NET Core es la clase StubAdd y esta incluye la configuración necesaria para lo que es funcionar con Angular. Ahora, tomando los aspectos en la que es la aplicación de Angular, algo muy importante es que Angular normalmente inicia con la versión .8. Esta versión se encuentra fuera de soporte, por lo que se recomienda que el primer paso de una vez que vamos a trabajar con Angular es considerar la actualización. Angular tiene varios componentes web implementados. Más que todo se puede hablar de lo que es el home, el counter, el fresh data, también conocido como metadata. Y también que trabaja con lo que es el TypeScript, como lo mencioné anteriormente, pero más que todo enfocado en la versión 3.5.
Ahora bien, hablando un poquito de los archivos y carpetas que se encuentran en un proyecto de Angular, ¿verdad? Que vendría siendo la estructura que se hace cuando uno crea un proyecto con Angular. Aquí escribimos los más importantes, consideramos que tienen como los archivos más importantes. Entonces, les voy a mencionar un poquito lo que tiene cada uno, el significado de cada una de las carpetas. La carpeta E2E contiene tiene la parte donde se pueden hacer los tests, se le conoce como end-to-end. Luego tenemos la SRC, que aquí es como donde están los recursos, ¿verdad? Aquí vendría a ser como el código de la aplicación en sí. Luego tenemos la carpeta app. En esta carpeta están los módulos, componentes y los archivos de ruta que componen la aplicación. Luego tenemos la carpeta AngularJSON y en esta están las configuraciones del CLI, o sea, cuando uno instala Angular, ahí están todas las configuraciones. Luego tenemos la carpeta, el archivo test.ts. Este archivo tiene los tests unitarios y como ven es extensión de TS, significa que es un TypeScript, que es el lenguaje que se utiliza para programar o diseñar en Angular, ¿verdad? Y crear los componentes. Luego tenemos el karma.conf.js. Esta carpeta tiene configuración de las pruebas, o sea, los tests que se pueden hacer con Angular. Luego, assets. Esta carpeta tiene los archivos generales como iconos, imágenes, archivos de traducciones, entre otros. Luego tenemos la Node Modules. Esta carpeta Node Modules tiene los módulos, como lo dice, y las dependencias. Tiene más que todo, ahí es donde se descargan las dependencias y los paquetes de Node.js. Node.js es muy necesario para poder utilizar Angular. Y luego la de Browser Mode, que serían como esas configuraciones y servicios necesarios para que la aplicación se visualice en un navegador. Ahora sobre los componentes. En Angular, los componentes son básicos para el desarrollo de una aplicación. Consisten en una especie de árbol de componentes de diferentes niveles. Un componente puede llamar a sus hijos y a su vez estos a sus propios hijos y así sucesivamente. Un componente es una clase a la que se le añade un decorador, en este caso @component, y que permite crear nuevas etiquetas HTML mediante las cuales podemos añadir funcionalidad a nuestras páginas controlando determinadas zonas de pantalla. Los componentes están formados por tres partes. Anotaciones, que son metadatos que agregamos al código y que permiten definir propiedades. En este caso, el selector, el template URL y el styles URLs. También las vistas, que es la plantilla o la template que se usa para la pantalla social del componente. Y también tenemos el controlador que contiene la lógica del componente. Como objetivo principal de un componente es gestionar la vista, por lo tanto se debe evitar escribir mucha lógica en esta. Un componente puede intercambiar información de datos con otros componentes. Puede tener atributos de entrada y de salida para intercambiar información con otros componentes, padres e hijos. Un componente se encuentra formado por un template, una metadata y una clase. También la composición de un componente consta de distintas partes. Ahora, entre esas partes están un import, donde permite importar otros componentes a utilizarse dentro del componente que se tiene. Como mínimo, importamos componentes de Angular. La diapositiva anterior, por favor. Aquí en este caso, como podemos observar, el import está importando Angular Core, que es el componente mínimo. El decorador, en este caso, el @component.
que se desempeña la función de un decorador, que es un objeto con los metadatos que indican ángulo, cómo se crea, se compila y se ejecuta el componente. Luego tenemos el export class, que esto es como la lógica. Exporta la clase asociada al componente para hacerla visible a los otros componentes. Ahora vamos a hablar sobre los metadata. Aquí, los metadata permiten configurar el comportamiento de una clase a la que se le ha asociado un decorador. En función del decorador asociado, los metadatos varían y definen características diferentes. La siguiente, por favor. Aquí, en este caso, los metadata son lo que se había mencionado anteriormente, como el selector, el display y el styles. En el siguiente cuadro de la siguiente diapositiva, aquí se muestran los diferentes campos de los metadata, con sus debidas explicaciones y los campos con los que se pueden agregar. Ahora, como siguiente tema, vamos a comentar los componentes template inline. Se pueden definir dentro de un propio componente en el espacio de template. En este caso, como podemos observar aquí, el template tiene una etiqueta P con un relleno de words. Luego, esto se puede utilizar así, pero lo más recomendable es usar un template URL, que esto nos guarda la dirección hacia otro archivo que contiene el HTML para así guardar más orden en nuestro código. Después, como siguiente componente, el styles inline. Dentro del componente también se pueden definir CSS. Y en el campo de styles de los metadatos, como en este caso, se le están dando propiedades de color a la etiqueta P. Igualmente, no es recomendable hacerlo en el componente en sí mismo. También se recomienda agregar una dirección URL que dirija hacia otra clase para así mantener la segmentación del código. Como siguiente componente, los test unitarios. Esta es una parte esencial de cualquier programa. Hay que asegurarse de su adecuado funcionamiento para evitar futuros errores. En este caso, Angular nos ofrece Jasmine y Karma como frameworks de compilación y de prueba y errores. Luego, decoradores. Un decorador se añade la funcionalidad de un objeto y esto evita que se crean muchas clases que hereden de la inicial solo para añadir una función. Estos serían los componentes principales de Angular. Ahora vamos a hablarles acerca de un poco la estructura de ASP.NET Core. ASP.NET Core es una tecnología que ha ido adquiriendo popular dentro del ámbito del desarrollo de aplicaciones. Este desarrollador cuenta con una arquitectura modular que permite que podamos incluir lo necesario que requieren las aplicaciones, haciendo que tengan un peso menor a la hora de ser desplegadas. En este apartado les voy a comentar un poco acerca de sus características más generales, los lenguajes que se utilizan y un poco acerca de la estructura y componentes que lo componen. Ahora, hablando un poco de las características de ASP.NET Core, es importante hablar o comentarles que es multiplataforma. ¿Esto qué quiere decir? Que puede utilizarse en múltiples sistemas operativos y en múltiples plataformas y viene con soporte para su uso en contenedores de Docker. Es open source, es de alto rendimiento y se ha desarrollado desde cero, lo que le da una alta importancia a esta característica, y trabaja con asincronía, lo que quiere decir que trabaja con métodos asíncronos y el uso de await. Se ha implementado este patrón en todas las librerías comunes para mejorar el rendimiento en las llamadas de entrada y salida. Como lenguajes tenemos que se ha trabajado tanto en C# como se puede trabajar tanto en C# como Visual Basic y F#, y otros lenguajes de métodos como sería JavaScript o HTML. En C# es importante destacar que es un lenguaje de programación multiparadigma y muy sofisticado que ha evolucionado en conjunto con la estrategia de .NET. Presenta nuevas características como tipo de referencia, nullables, rangos, índices, streams asíncronos y es la opción por defecto a la hora de crear aplicaciones en .NET Core. Visual Basic es un lenguaje con el cual también se pueden desarrollar soluciones en ASP.NET. Sin embargo, hay que destacar algo importante. Microsoft
ha decidido no seguir evolucionando este lenguaje, por lo que no va a recibir nuevas características en tanto se vaya evolucionando la plataforma de .NET Core. Por lo tanto, no es recomendable desarrollar aplicaciones en ese lenguaje. Y por último tenemos F-Sharp. Es un lenguaje funcional que ha ido creciendo desde su creación en el año 2005 con características únicas y potentes que puede ser usado para crear cualquier tipo de solución de software y además cuenta con una comunidad de software muy activa. Aquí podemos ver lo que sería la estructura de lo que sería un proyecto web en ASP.NET Core. Como se puede notar, contiene diferentes elementos, cada uno con distintas funciones. Esta estructura posee un patrón de modelo de vista controlador, lo que quiere decir que el patrón arquitectónico separa una aplicación en tres grupos principales, que sería el modelo de vista controlador. Este patrón ayuda a lograr la separación de preocupaciones. Ahora, para hablarles un poco acerca del modelo de vista controlador, vamos a hablar un poquito de lo que sería cada una de ellas por separado. El modelo es una aplicación que presenta el estado de la aplicación y cualquier lógica u operación empresarial que se deba realizar. Dentro de las vistas, estas son responsables de presentar el contenido a través de la interfaz del usuario y de haber una lógica mínima entre las vistas y cualquier lógica en ellas debe relacionarse con la presentación del contenido. En los controladores, estos cumplen otra función importante dentro del funcionamiento de la solución, ya que son los componentes que manejan la interacción del usuario, trabajan con el modelo y en última instancia seleccionan una vista para renderizar. En el patrón MVC, el controlador es el punto de entrada inicial y es responsable de seleccionar con qué tipos de modelo trabajar y qué vista renderizar. Ahora, para hablarles un poquito acerca de los otros componentes, vamos a comentarles qué es un poquito el CS Project. El CS Project es un archivo que tiene la estructura que incluye configuraciones relacionadas con marcos de .NET específicos, carpetas de proyecto y referencias de paquetes NuGet. Ahora les voy a hablar un poquito de las dependencias. Dentro del proyecto existe también un elemento llamado dependencias, donde son almacenados los DLLs necesarios para la aplicación, así como también contiene todos los paquetes de NuGet en el lado del servidor. O sea, todos los paquetes que instalamos del NuGet están instalados aquí dentro de las dependencias. El archivo launchsettings.json describe cómo se puede lanzar un proyecto y describe cuál es el comando a ejecutar, si se debe abrir el navegador o qué variables de entorno se deben configurar. Y la carpeta wroot es la carpeta que contiene el contenido estático del proyecto. Contenido como CSS, archivos de JavaScript y Bootstrap o las bibliotecas de jQuery se deben incluir aquí, en la carpeta www.root. El archivo appseries.json se utiliza para almacenar la información importante, como las cadenas de conexión o configuración específicas de la aplicación, y se maneja en formato JSON, como sugiere la extensión del archivo. Ahora, el archivo program.cs es el principal punto de entrada para la aplicación. Como lo podemos ver acá, aquí da el comando para darle inicio a la aplicación. Y aquí tenemos el Startup. El Startup trabaja con estos dos métodos que se llaman el Configure Services y el Configure. El Configure Services es un lugar donde se pueden registrar las clases dependientes del contenedor IOC integrado. Después de registrar la clase dependiente, se puede usar en cualquier lugar de la aplicación. Solo se necesita incluir en el parámetro del constructor una clase donde quieras usarlo. El contenedor de IOC lo inyectará automáticamente. Y el método de configure se utiliza para especificar cómo responde la aplicación a la solicitud de HTTP. Lo siguiente que les voy a mostrar sería lo que sería la secuencia de ejecución de la aplicación, lo cual empieza cuando la aplicación empieza, llama al .NET Core Runtime, dentro llama el program CS, donde llama su main y donde crea el host builder, y luego sigue el startup con sus respectivos métodos de configuración y seguidamente llama el controller del index, que sería lo que se muestra por defecto dentro de la aplicación. Muy bien, ahora vamos a mostrarles una prueba que hicimos. Creamos un proyecto de Angular Concept Core
lo cual voy a compartir pantalla. Un momento. Aquí, como pueden ver, esta sería como la prueba, un hola mundo que hicimos. Aquí pueden ver que hicimos unas pequeñas modificaciones. Están los nombres de nosotros, profesor, y el nombre del proyecto. Ahora bien, aquí pueden ver internamente, bueno, aquí están las carpetas del proyecto. Como les expliqué anteriormente, las carpetas principales que se crean en ese proyectos son las de E2E, la SRC, que todas estas están, la de app, están dentro de la carpeta Client App, que es la carpeta principal de Angular. Y dentro de app estarían como estas carpetas que es donde están los componentes, y por lo general estos componentes, estas carpetas tienen 3 archivos, que son el CSS, un HTML y el TypeScript. Bueno, aquí pueden ver como más o menos la sintaxis de un componente en Angular, y este que sería como lo que pudieron visualizar anteriormente ya en la web. Muy bien. Ahora, compañera, si gustas, compartes la presentación. Muy bien. Para las conclusiones, tenemos que, el trabajar con tecnología ASP.NET Core, Angular ofrece muchas ventajas, y entre ellas es que se pueden destacar el diseño y modelo de programación que la vuelve más eficiente, y los desarrollos de proyectos atrayendo la atención de los creadores para su uso. Además que la creación de sus proyectos generan compatibilidad con sistemas operativos tipo Windows, Linux y Mac. Cabe recalcar que el uso de estas dos tecnologías juntas se suele utilizar para separar la parte visual frontend con Angular y la parte funcional o reglas de negocio en el backend con ASP.NET Core. ASP.NET Core tiene herramientas que lo vuelven uno de los programas de mayor alto rendimiento y de un mantenimiento accesible, por lo que son aspectos importantes para tomar en cuenta en la creación de proyectos. La estructura que tiene un proyecto de Angular puede ser un poco compleja de entender debido a la gran fragmentación que tiene de archivos entre varias carpetas. Sin embargo, una vez se comprende, puede parecer ordenada. Angular ofrece componentes que son de gran utilidad para el desarrollo. Es una clase a la que se le añade un decorador y nos permite crear nuevas etiquetas HTML, las cuales añaden funcionalidad a la página controlando las zonas de pantalla. Un componente se divide en distintas partes, donde todas se deben de tomar en cuenta para el adecuado desarrollo. Como objetivo principal que ofrece un componente es gestionar la vista, se debe evitar escribir mucha lógica, ya que esto se hace en el backend. Un componente nos ofrece un template, metadata y class, donde cada uno ofrece una segmentación para el adecuado funcionamiento del código. Y eso sería nuestra presentación. Muchas gracias.